Bueno, vamos directos al grano. En este análisis vamos a sumergirnos de lleno en la historia del movimiento magnovista en Ucrania. Lo haremos a través del relato histórico de primera mano de Piotr Arsinov, que documentó este intento de construir una sociedad anarquista independiente y su papel como actor político frente a los bolcheviques, en una época de auténtica efervescencia. Fijaos en esta imagen de la caballería magnovista, porque nos sitúa directamente en el terreno. Estamos hablando de un momento histórico donde comunidades rurales enteras tuvieron que tomar las armas por pura necesidad. Básicamente era la única forma de defender sus libertades locales frente a unas fuerzas estatales que eran abrumadoramente superiores. Para organizar un poco toda esta información, vamos a seguir este esquema. Empezaremos con los orígenes del movimiento, pasaremos a la autogestión frente al Estado, el cheque contra el centralismo bolchevique, la realidad militar frente al ideal libertario y, finalmente, sus errores y legado histórico. Empezamos con el primer punto, los orígenes del movimiento y el nacimiento de esta rebelión rural. Para hacer una comparación sencilla, algo muy útil si sois estudiantes de historia o simplemente os apasiona el tema, mirad esta línea de tiempo. Es una auténtica locura y muestra la sucesión implacable de conflictos a los que se enfrentaron los magnovistas. En poquísimo tiempo tuvieron que combatir contra imperios nacionalistas, el ejército blanco y, finalmente, contra el ejército rojo de los bolcheviques. Y aquí entra un aspecto absolutamente crucial. Arsinov nos advierte de que tiene que dejar constancia de su experiencia personal para no falsear los hechos. Es decir, el texto enfatiza muchísimo el valor del testimonio directo frente a los documentos históricos oficiales, porque claro, esos documentos del Estado a menudo se limitaban a tachar a estos revolucionarios de simples bandidos. Entonces, ¿cómo conseguían sobrevivir las guerrillas ante tantos frentes abiertos? Pues la respuesta está en el apoyo civil. Según la fuente, la población estaba profundamente integrada en la defensa de sus libertades. Actuaban como redes de suministro invisibles, daban comida, caballos, información de inteligencia, literalmente eran la columna vertebral que mantenía en pie a los destacamentos. Pasamos a la sección 2, autogestión frente al Estado, o cómo se dedicaron a construir las comunas libres. Según el relato de Arsinov, el núcleo de esta organización práctica eran los llamados soviet libres. Ojo, no hablamos de un gobierno que manda desde una capital lejana. Estos consejos actuaban estrictamente como ejecutores de lo que decidían los trabajadores locales, de forma totalmente independiente de cualquier poder central o dictadura de partido. Esto ilustra perfectamente sus tácticas de autogestión rural desde la base, siguiendo estos 4 pasos. Primero, confiscaban las tierras de los grandes terratenientes. Luego, formaban comunas voluntarias basadas en el trabajo mutuo y establecían una estricta igualdad laboral. Y finalmente, y esto es clave, rechazaban por completo cualquier intervención estatal. Esta declaración temprana de Néstor Makhno resume muy bien esa mentalidad. No venceremos para poner nuestra suerte en manos de nuevos amos. Es una frase muy potente que demuestra la estricta imparcialidad que querían mantener frente a cualquiera que intentase imponer autoridad en la región, sin importar su color político. Entramos en el tercer bloque, anarquismo frente a centralismo bolchevique, o lo que es lo mismo, 2 visiones completamente opuestas de la revolución. Arsinov plantea una analogía estructural muy clara para entender este choque. Por un lado, tenemos la visión libertaria del movimiento, una red descentralizada construida de abajo hacia arriba mediante consejos locales. Y por otro, la estructura centralista impuesta por los bolcheviques, que era básicamente una pirámide de poder de arriba hacia abajo dictada por un único partido. Claro, como los bolcheviques no podían ganar el debate ideológico en las propias zonas rurales, recurrieron a una intensa guerra de propaganda. Arsinov señala que el Estado utilizó los medios oficiales para etiquetar a los magnovistas de kulaks ricos y bandidos. Así justificaban sus ataques militares y de paso ocultaban la realidad anarquista que se estaba viviendo. Lo que nos lleva a la sección 4. La enorme tensión entre mantener un ideal libertario y la cruda realidad de tener que organizar un ejército militar. Porque, a ver, ¿cómo mantienes una estructura militar eficiente sin que se convierta en una nueva institución opresiva? Para resolver esta paradoja, se basaron en 3 pilares. Un voluntariado estricto, es decir, nadie estaba obligado a luchar, el principio electoral, donde las tropas elegían a sus comandantes, y una férrea autodisciplina. Y hay detalles que llaman muchísimo la atención sobre el compromiso con estas ideas. Incluso, en pleno fragor de una guerra brutal, en ciudades ocupadas como Ekaterinoslav, abolían la censura estatal, permitían que sus enemigos, incluidos los bolcheviques, publicaran sus ideas libremente. Lo único que prohibían terminantemente era la formación de comités políticos autoritarios. Ahora bien,
En el frente de batalla, la dinámica era sumamente cruda. Esta política de prisioneros nos muestra cómo desmantelaban las jerarquías del enemigo militarmente, mientras que a los soldados rasos del Ejército Rojo los desarmaban y los liberaban, tratándolos como trabajadores iguales, a los oficiales y a los agentes secretos de la Checa los ejecutaban de manera regular. Llegamos a nuestro último bloque, el número 5, los errores estratégicos y el legado histórico que dejó el movimiento. El texto no se corta a la hora de evaluar críticamente los fallos de sus propios líderes. Arsinov enumera errores estratégicos graves, como no asegurar las fronteras a tiempo o el impacto de la epidemia de tifus. Pero, según él, su mayor tragedia fue permitir que la constante guerra terminara consumiendo por completo todo su esfuerzo de organización social. Y aquí llegamos a un punto fundamental de esta obra: examinar cómo la historia oficial, escrita posteriormente, ocultó de forma deliberada toda esta labor social y organización democrática. El autor denuncia que se esforzaron en presentar al movimiento magnovista únicamente como un episodio de violencia militar, para así proteger intacta la narrativa del Estado. El autor establece un contraste brutal entre la realidad vivida sobre el terreno y la ideología estatista. Para Arsinov, el anarquismo fue un verdadero movimiento de masas en busca de autodeterminación. Por el contrario, argumenta que el modelo bolchevique fue, a fin de cuentas, la imposición de una nueva clase dominante bajo el disfraz del socialismo. Esta conclusión de Arsinov es lapidaria. El sistema autoritario de los comunistas representa la forma más sutil y al mismo tiempo la más firme de la reacción. Su testimonio personal concluye que los bolcheviques no salvaron la revolución, sino que usaron el poder centralizado del Estado para aplastar la iniciativa genuina e independiente de los trabajadores. Y todo este análisis nos deja con una pregunta histórica muy provocativa para debatir. ¿El centralismo bolchevique fue realmente una revolución social? ¿O solo usó el Estado para aplastar la revolución genuina? Nos plantea si un Estado centralizado puede llegar a ofrecer libertad real, o si ésta solo se encuentra en la autonomía y la autogestión. Una reflexión que, sin duda, sigue dando muchísimo que pensar hoy en día.